Y vamos a iniciar con una breve exposición de qué se trata esto. Esta es la segunda jornada de lo que hemos llamado desde el Grupo de Antropología hacia Aroa el Ágora de la Salud Mental Colectiva. Es la segunda jornada porque esta iniciativa nació el año pasado. En aquel año, en 2019, decidimos realizar una jornada presencial en abril de ese año, en la cual logramos reunir a diferentes colectivos que considerábamos que formaban parte de lo que llamamos el tejido social de la salud mental colectiva, entendiendo por tal el conjunto de organizaciones, asociaciones, colectivos autogestionados, etcétera, que más allá de lo que se realiza desde los dispositivos de salud institucionales, trabajan sobre el terreno, digamos, muchas veces de forma precaria o en otras ocasiones no tanto, pero siempre desde la autoorganización como colectivos de personas que deciden ponerse en marcha para construir una mejor calidad de vida, una mejor salud, aunque en algunos casos esas organizaciones, esos colectivos, no tengan entre sus objetivos de forma expresa la palabra salud como algo a lo que caminar, ¿no? Pero realmente consideramos que sí que están haciendo un trabajo por la salud colectiva, la salud mental colectiva en este caso. En aquella ocasión, en esa jornada presencial del primer ágora de la salud mental colectiva, participaron en total más de 30 personas y fueron colectivos como Mejorana, la Plataforma de Derechos Humanos y Salud Mental, Itxaropengune, y bueno, hasta más de una quincena de colectivos e iniciativas que se estaban desarrollando y se siguen desarrollando la inmensa mayoría en Navarra. Lo que sí vimos después, a la hora de reflexionar sobre lo que había dado de sí la jornada, era que una realidad como la de las personas que en nuestra sociedad han venido como resultado de procesos migratorios, las personas migradas, no habían estado apenas presentes ni en la jornada como tal, entre las personas que asistieron, ni entre las temáticas que se desarrollaron en general. Es decir, no se habló específicamente de qué ocurría con ese conjunto de personas que en nuestra sociedad, bueno, si además consideramos que la salud mental en sí misma, o la salud psicoemocional, como cada cual quiera llamarla, si consideramos que ya tiene un estigma y que esa realidad está invisibilizada, ¿qué pasaba con esas otras personas que ya tienen también o están sufriendo procesos, entre otras cosas, de invisibilización en esta sociedad? Y realmente, bueno, pues en aquella jornada esta cuestión, aunque hablamos muy en general sobre lo que esas iniciativas y colectivos estaban trabajando, esta cuestión no salió al menos como pensábamos que podía haber salido y debería haber salido. Entonces nos pusimos a reflexionar y dijimos, bueno, pues ¿por qué no dedicar una segunda jornada de esta iniciativa que la hemos construido no para hacer simplemente jornadas, sino como un proceso a más largo plazo? ¿Por qué no dedicarla a esta cuestión, ¿no? A la salud mental en relación con los procesos migratorios en Navarra en concreto? Y es así como nos pusimos en contacto con diferentes personas y colectivos para que a lo largo de estos meses, desde que la idea fue tomando cuerpo, nos comunicaran, nos transmitieran sus inquietudes al respecto. Entonces, bueno, a la hora de hacer la jornada, que no ha podido ser de forma presencial como el año pasado por las circunstancias que estamos viviendo, pues vimos que era necesario que estas personas y estos colectivos, parte de ellos, pudiesen tener también voz. En este caso, en directo, en esta jornada que tiene lugar hoy 10 de septiembre, con esta primera sesión que es una primera mesa redonda, de 11 pues, a 12 y media, una tal vez, ya veremos, con otra mesa redonda que también versa sobre la misma temática, salud mental, personas migradas y activismos, que tendrá lugar a las 5 de la tarde, y con una charla que ofrecerá en directo también Joseba Achotegui, psiquiatra y profesor de la Universidad de Barcelona, y que fue y es la persona que propuso la categoría conocida como síndrome de Ulises o en su nombre más científico, el síndrome de las personas o de los inmigrantes con estrés crónico y múltiple. Este sería el contenido de la jornada. En esta primera sesión contamos con
tres personas. Bueno, por un lado estamos Churi y yo como pertenecientes a Ciaroa, el colectivo que organiza esta iniciativa del Ágora de la Salud Mental Colectiva, y como personas que van a participar en la mesa con nosotras tenemos a Oskia Azkarate, que participa en la asociación SEI, a Zaris Falcón, que bueno, la hemos presentado en la difusión que hemos hecho como artista y activista, y a Patricia Roncayo, que trabaja en CEAR, pero preferimos que sean ellas mismas las que se presenten bueno, pues comenten un poco quiénes son, qué hacen, etcétera, antes de dar paso a los temas que van a ser objeto de reflexión y debate en la mesa. Cuando queráis, si queréis, por ejemplo, Oskia, adelante. Vale. Hola, buenos días. Vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿no? En este formato, ¿no? Así que a ver qué tal va. Lo primero, agradecer, ¿no?, por la invitación a esta jornada. La verdad que participo con mucha ilusión y creo que va a ser muy interesante. Lo primero, destacar el título, ¿no? Me gusta Salud Mental y Migración, ¿no? Que sea un título en positivo, ¿no?, por la salud mental, que podemos hacer todos por mejorar la salud, ¿no? No tan enfocado en la enfermedad, ¿no?, sino en esa parte de salud, de cómo fomentar y cómo mejorar colectivamente, ¿no?, comunitariamente, ese aspecto. Y luego las migraciones también, porque como tú decías, Xavi, sí que me da la sensación de que hay una invisibilidad, ¿no?, de que todavía no se reconoce, ¿no?, qué implica, ¿no?, para una persona migrar, ¿no?, qué implica toda esa experiencia migratoria y todo lo que se mueve alrededor, ¿no?, de la persona, tanto contextualmente, ¿no?, como en el interior, ¿no?, en el ser de esa persona. Entonces, bueno, lo primero, agradeceros la invitación y aquí estamos para aportar todo lo que podamos. Yo participo aquí como parte de la asociación SEI, que es Servicio Socioeducativo Intercultural. Dentro de esta asociación soy la coordinadora de intervención del equipo de intervención, soy trabajadora social, terapeuta familiar de grupo y terapeuta multifamiliar. Y bueno, llevo trabajando en la asociación SEI pues más de 10 años. Esta asociación lleva en Pamplona trabajando más de 20 años, desde el año 99. Y bueno, en este recorrido, bueno, pues hemos adquirido mucha experiencia, ¿no? Y hemos llegado a lo que somos hoy, ¿no?, que sí que es el servicio referente en Navarra. Ay, me oigo duplicada, no sé. Me oye duplicado. Bueno, a ver, ahora. Que es el servicio referente en Navarra para el acompañamiento y la intervención de procesos migratorios y de reagrupación familiar. Sí que eso, pues como os decía, en estos 20 años hemos llegado a lo que somos hoy, que sí que creo que somos un servicio referente, ¿no?, tanto a nivel teórico como de intervención. Y bueno, básicamente trabajamos con el foco de atención son menores y jóvenes de 12 a 17 años que acaban de emigrar a Navarra y a sus familias, ¿vale? Y bueno, pues eso, todo lo que se trata de dar acogida, ¿no?, a estos chicos y chicas que recién llegan, de acompañar familiarmente a todo el sistema y bueno, y también realizamos un trabajo comunitario muy fuerte, de sensibilización y bueno, ahí estamos. No sé si comentar algo más del servicio o dejarlo ahí, lo que tú me digas, Xavi. Quizá más adelante, como saldrán Eso, estas cuestiones, pues ahora damos paso, por ejemplo, a Patricia para vale. que haga su presentación. Patricia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Xavi. Al igual que lo que decía Oskia, estoy muy contenta de participar, de poner un foco de reflexión sobre estos temas que creo tan importantes. Igualmente rescatar esta nueva visión del título que nos acompaña hoy, ¿no?
más enfocado en una perspectiva, digamos, global de lo que puede ser la salud mental y el bienestar emocional de las personas migradas, ¿no? Yo hago parte del Servicio de Atención Psicológica de CEAR Navarra, es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En Navarra el proyecto lleva alrededor de unos 3 años, pero tiene un amplio recorrido estatal. Nosotras trabajamos específicamente con solicitantes de protección internacional y somos una de las 2 entidades referentes en el programa del Ministerio para solicitantes de protección internacional. A nivel de intervención trabajamos pues con familias, personas adultas solas. Bueno, digamos que la casuística va cambiando según también los procesos y los perfiles migratorios. Tenemos 2 proyectos, el proyecto de acogida y luego también el proyecto de atención humanitaria, donde nos encontramos una diferencia de perfiles. Y nosotras estamos transversalmente a todo el proceso que hace la persona dentro del programa de acogimiento e inclusión para solicitantes. Creo que esto es todo. No sé si me dejó algo. Bueno, irá saliendo en el transcurso de la mañana. De acuerdo, mil gracias también, tanto a Oskia como a Patricia, por esta presentación breve. Y damos paso ahora a Zaris Falcón. Zaris, cuando quieras. Hola, gracias también por la invitación, que recibo realmente un poco sorprendida, pero también con mucho gusto. Y pues también quiero resaltar que se tome un tema que siempre se mantiene en los márgenes por el estigma del que hace parte, todo lo que tiene que ver con enfermedad, pero el enfoque que le queremos dar aquí es más hacia la salud. Yo pues soy artista escénica y musical. He emigrado hace 1 año y 8 meses a Pamplona, a Iruña, y vengo de Colombia, de un contexto donde ya venía trabajando con comunidades que habían sido afectadas por el conflicto armado, y al estar aquí pues me empecé a integrar en diferentes iniciativas activistas como Iruña Ciudad de Acogida, también como la plataforma 8M y especialmente en las mujeres migradas y racializadas de Euskal Herria. Dentro de la experiencia de los diferentes grupos y mi trasegar por Iruña, pues he tenido contacto con diferentes expresiones y con diferentes manifestaciones de lo que significa migrar y todo lo que pone en juego y de todo lo que significa construirse nuevamente. Y desde ahí es donde creo que quiero compartir la experiencia también desde el hacer de mi canto y de mis puestas en escena, una experiencia de conciencia y conexión, y seguir contribuyendo dentro de los límites que tiene el arte a aportar conciencia a través de todos los que son los lenguajes artísticos. Muy bien, pues muchísimas gracias también, Zaris, por esta presentación. Y sin más, bueno, sí que queríamos dar inicio a lo que sería esta reflexión colectiva en torno a una cuestión que está aquí ahora mismo también en el fondo de lo que habéis dicho parte de vosotras, ¿no? De vuestras intervenciones. Porque, bueno, hay quien tal vez considere que no es pertinente hablar de forma particular de la salud mental relacionada con los procesos migratorios, que no hay unas características especiales, peculiares, diferentes, ¿no? que permitan poder hablar de esto, ¿no? Pero realmente, bueno, pues desde nuestra parte, y ahí está la idea de organizar esta jornada, sí que veíamos que posiblemente sí que existan circunstancias específicas, problemáticas, rasgos de salud mental o de salud psicoemocional, como hemos dicho, que puedan afectar en especial a las personas que han migrado y que especialmente han migrado, digamos, en circunstancias adversas, ¿no?
Y de hecho, bueno, pues existe ya desde hace años todo un material, ¿no?, al respecto, material de carácter teórico, etcétera. Pero bueno, no deja de ser una cuestión que todavía pues, puede haber personas que digan, bueno, si se trata de una experiencia, la migración en circunstancias extremas o no tan extremas, si se trata de una experiencia traumática, pues vamos a considerarlo como un trauma más y ya está, ¿no? Y no hace falta hablar de más cosas a este respecto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cabe hablar de salud mental y migraciones de una forma especial, particular, atendiendo a rasgos propios? Quien queráis comenzar. Bueno, tomo la palabra. Yo, como te decía, me alegro mucho del tema porque sí que en esta trayectoria de 20 años de la asociación, cuyo base teórica, ¿no?, Joseba Txotegi puede ser una de nuestras bases teóricas donde más nos apoyamos, ¿no?, Celia Falikov, la teoría del apego, ¿no?, muchas referencias teóricas que nos han construido, ¿no?, durante estos años y que nos llevan a trabajar según el modelo en el que trabajamos hoy en día, ¿no?, en el servicio. Sí que una de los aspectos más recurrentes, ¿no?, en la entidad es el intentar sensibilizar, ¿no?, y el intentar visibilizar que el duelo migratorio existe, ¿no? Y fíjate que llevamos 20 años, ¿no?, trabajando por eso, ¿no?, y con ese discurso y yendo a muchos sitios, ¿no?, a muchos recursos, a muchos servicios, y todavía, ¿no?, queda la sensación de que no está reconocido, ¿no?, esta situación, ¿no?, de que por un lado, ¿no?, que el duelo migratorio no es algo conocido, ¿no? O sea, así como el duelo por muerte, ¿no? Todo el mundo sabemos, ¿no?, que está ahí, todo el mundo lo reconoce, todo el mundo lo respeta. El duelo migratorio es algo que, bueno, pues como a muchas de las personas de la comunidad no les toca, pues bueno, pues es más difícil, ¿no? Cuando algo no te toca es más difícil empatizar, ¿no? Entonces sí que desde el SEI se hace mucho esfuerzo en visibilizar y en dar a conocer que el duelo migratorio es una experiencia por la que pasan todas las personas que migran, ¿no?, independientemente de que la migración sea elegida o que sea en buenas condiciones, ¿no?, que obviamente esa persona pues va a poder hacer un duelo migratorio, pues su duelo migratorio va a ser más facilitador, ¿no?, y va a poder afrontarlo mejor que una persona que migra en situaciones de vulnerabilidad extrema, ¿no? Sí que, por un lado, visibilizar que ese duelo migratorio existe y, por otro lado, reivindicar que se atienda de una manera adecuada, ¿no? O sea, muchas veces nos encontramos que quizás por ese desconocimiento o por esa invisibilidad, por ese no hablar del tema, ¿no?, de la salud mental unido a la migración, por esa sensación de que no hace falta, ¿no?, de que bueno, se integra en otras cosas que ya hay y no hace falta hacer esa especificidad, sí que vemos, ¿no?, pues que pasa, ¿no?, o que se atiende de una manera patologizante, ¿no?, que de repente, ¿no?, se diagnostica una depresión cuando quizás, ¿no?, podría tratarse de otra manera o es nuestra vivencia, ¿no? O vamos al otro extremo, ¿no?, de, bueno, pues que se adapten y ya está, ¿no? Que se apunte a fútbol, ¿no? Y todo va a ser fácil, ¿no? O sea, como que obviamos esa existencia, ese sufrimiento mental que supone la migración o ese estrés, ¿no? Entonces, bueno, sí que me parece importante desde ahí, ¿no?, desde el reconocer que existe, ¿no?, que existe un estrés alto, ¿no?, que la persona que migra pasa por una experiencia muy, muy potente, ¿no?, de estrés, de donde todo cambia, ¿no?, cambia todo tu contexto. Y a la vez te tienes que enfrentar, ¿no?, estás en ese duelo y a la vez te tienes que enfrentar y levantar y enfrentarte a todo el estrés que supone la adaptación y la integración, ¿no?, y la incorporación a la nueva comunidad. Entonces, bueno, sí que me parece importante un poco estos dos aspectos, ¿no?, el reconocer que el duelo migratorio lo pasan todas las personas que migran, ¿no?, en diferentes grados, obviamente,
sí que creo que bien atendido y bien acompañado es algo que se puede transitar, ¿no? Y que, bueno, desde el SEI tenemos la suerte de ver, ¿no?, como muchos chicos y chicas, la mayoría, ¿no?, son capaces de transitar y de convertirse y de construirse, ¿no?, como decía aquí la compañera, ¿no?, construirse de nuevo, construir una identidad integrada e incorporarse a esta comunidad de una manera positiva. Y bueno, eso, pues que bien atendida y con los apoyos necesarios, pues tenemos personas, ¿no?, muy potentes, ¿no?, que pueden participar e incorporarse a nuestra comunidad de manera muy positiva, ¿no? Que el hecho de no visibilizar e ignorar, pues bueno, pues que va en detrimento, ¿no?, de toda la comunidad. Gracias, Osquia. Sí, ¿cómo veis este asunto del duelo migratorio, la visibilización? Hay rasgos del duelo migratorio que pueden ser comunes a otro tipo de duelos, quizás otros rasgos ya son más especiales, más particulares. ¿Cómo lo veis, Zaris, Patricia, quien queráis? Bueno, tomo la palabra yo. Sí que estamos de acuerdo en que, y es algo que reflexionamos bastante sobre en el servicio, respecto a la pertinencia de hablar de duelo migratorio, ¿no? Y ponerlo siempre encima de la mesa cuando estamos hablando de los procesos migratorios, como algo que pueden atravesar todas las personas que se enfrentan a un proceso de migración y que aparte es intrínseco a la situación, porque estamos hablando no solamente de lo que implica trasladarte de un sitio a otro y volver a poner en ejecución toda tu vida, sino que este duelo implica múltiples pérdidas que a veces te atraviesan transversalmente, ¿no? No solamente estamos hablando de lo que es nuestra red de apoyo, nuestra red social, que es una pérdida enorme, sino muchas veces pues de cosas como la lengua, la cultura, los colores, la estabilidad económica, etcétera, ¿no? También es verdad que nosotras a nivel de salud psicoemocional vemos afectación en función de la cantidad de vulnerabilidades que subyacen unas a otras, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, dentro del colectivo con el que nosotras trabajamos, las personas solicitantes de asilo y refugio que salen de su país por una situación de enorme dificultad, sin un proyecto a largo plazo, en una situación muchas veces de emergencia, que cuando tú has establecido un plan vital. No significa que el duelo sea diferente, pero lo que sí que implica es que la salud emocional diríamos que se ve afectada en función de las vulnerabilidades que confluyan, ¿no? Entonces, también nos gusta reflexionar un poco sobre las categorías patologizantes. Creemos que la intervención a nivel comunitario siempre favorece a transitar este duelo, a llevar a las personas a una integración de esta nueva identidad, a estar en la cultura de acogida, pero sí que el enfoque comunitario favorece muchísimo porque también la acogida que se le da a las personas en función de sus necesidades favorece o no este proceso de duelo, ¿no? Y esto es algo que vemos constantemente. Diríamos que hay como dos lugares que atraviesan esto, ¿no? Una serían como las características personales y de las situaciones de la migración, y otras de la cultura de acogida de la sociedad que está llegando a esta persona. Y creo que es importante poner el foco en ambas. Muchas gracias, Patricia. Zaris, cuando quieras. Bueno, pues estoy de acuerdo con ambas compañeras, con Osquia y con Patricia. ¿Me escuchan? ¿Sí? Yo te escucho un poquito pero, con peor calidad que las ¿me escuchas? Voy a alzar la voz. Estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras Patricia y Osquia. No sé si en este momento me escuchan mejor o... A ver, ¿así me pueden escuchar mejor, tal vez? Adelante, sí, con este sonido, sí, cuando quieras. Bueno. Yo quisiera, digamos, hacer un énfasis pues, desde mi vivencia, ¿no? Que de por sí es cierto que algunas condiciones en el que tú hayas decidido
migrar con un plan de vida, pues pueden ser un poco antes al duelo, pero digamos en la situación de que hayas venido muchas veces, vienes como de una manera, pero realmente la migración está atravesada por la violencia. Entonces no haces parte del grupo de refugiados o no tienes posibilidades de entrar al programa. Y lo que he notado es que hay muchas... Se escucha muy mal. No sé qué hacer. A ver, ahora igual ha mejorado. ¿Intenta? Intenta ahora, intenta ahora. A ver. Acércate al micrófono. Ahí. A ver, así. Sí. A ver. Listo. Que para mí, primero que todo, sí es importante hablar de una distinción, de una categoría especial a nivel psicoemocional para las personas migradas. Si ya tenemos en cuenta que todos los seres humanos vivimos estrés por los cambios que suceden, hay que pensar que uno vive, por lo menos yo viví una experiencia, he vivido y sigo viviendo una experiencia de remoción como del piso. Es como te mueve todo el piso y es como una experiencia de desconexión en muchos niveles. Entonces, eso obviamente que supone un estrés que sobrepasa muchos niveles y encima de eso tienes que agregarle a ese estrés la fuerza, el coraje, la paciencia que significa reconstruirte con unos nuevos códigos y nuevas formas de ser aquí. Entonces, para mí es muy importante que se hable y se resalte una categoría distinta a nivel del estrés psicoemocional que supone para una persona migrada. Y con relación al asunto y a la distinción que hablábamos de lo que significa migrar con un plan de vida, pues también muchas veces lo que he notado es que vienen de manera regular o venimos de manera regular, pero ya en los lugares de orígenes ya se venía padeciendo un duelo. Entonces el duelo de estar atravesados por las violencias de conflictos armados, por haber sido también desplazados internos y además de eso, si le sumamos una categoría, digamos, de viaje completamente violento, entonces sí es desde todas las maneras, pues demasiado evidente hablar de que hay heridas que dejan huellas en el cuerpo y hay una categoría para mí especial, es que no se manifiesta solo a nivel psíquico y emocional, sino que eso empieza a tener una huella en el cuerpo, ¿no? Entonces empezamos a sufrir de diferentes cosas que a veces no encuentran una explicación y con el lado de algunas compañeras me decían, es que yo no sé qué me pasa. Entonces también es encontrarnos frente a un espejo de no sé qué me pasa y con el tiempo, mira, lo que sucede es esto, estamos sometidas a esto, es como entrar a un salón de espejos de múltiples miedos, de múltiples terrores y tener que batallar en ese salón de espejos de medusas, ¿no? Entonces, hombre, que yo sí creo que hay un componente interesante que observar, que sí hay que hablar de una categoría especial, que sí es necesario darle importancia, porque así como dijo Osquía, hacemos parte de una sociedad, ayudamos a construir sociedad y digamos que también ayudamos a sanar o no una sociedad. Mil gracias también, Faris, por tu intervención. Sí, la verdad es que están saliendo cuestiones más que interesantes. Y a mí me entra la duda de si en esta sociedad los recursos, digamos, institucionales que atienden cuestiones de salud, salud psicoemocional, salud mental, entienden
qué es lo que pasa y le ayudan, como tales recursos, a entender a las personas que llegan, en este caso a Navarra, a saber qué les pasa, ¿no? Como decía Zaris. No sé en este sentido si tenéis alguna valoración respecto a esta realidad, la de los recursos con los que se encuentra una persona que llega a Navarra y que tiene dificultades a este nivel de salud, y que, bueno, pues si por un lado puede conocer o no conocer qué oportunidades tiene para que en algunos sitios le atiendan, estoy refiriéndome a dispositivos asistenciales de salud pública, pero pueden ser otro tipo de dispositivos o recursos comunitarios. Es decir, el conjunto de herramientas posibles institucionales, en este caso me estoy refiriendo más, pero también otras que existen en nuestra tierra, pueden ayudar a la persona que llega en este momento, en 2020, a que en ese proceso de entender lo que les pasa, bueno, pues sean realmente efectivas, sean operativas, puedan realmente acompañar a esta persona a mejorar sus condiciones de vida, su calidad de vida, su conocimiento propio, ¿no? De lo que le está pasando. ¿Cómo veis esto? Bueno, yo cogiendo la palabra de Zaris, ¿no? De qué me pasa, ¿no? Que le decían compañeras, y al hilo de lo que comentabas, ¿no? De los recursos que acompañan a estas personas que recién migran, sí que uno de los primeros ejercicios que hacemos en el SEI, ¿no? Es esa primera entrevista de acogida donde ponemos, ¿no? Palabras o intentamos poner palabras a ese duelo migratorio, ¿no? Describimos, ¿no? Lo que puede estar pasando, lo que pueden estar viviendo, y sí que se ve, ¿no? En todas las entrevistas de acogida que hago, ¿no? Que la persona respira, ¿no? Y dice, ah, vale, esto es lo que me está pasando, ¿no? No soy un bicho raro, ¿no? No soy débil por sentir, por echar de menos, ¿no? No es que sea especialmente... no es que esté fracasando, ¿no? Por sentirme estresado, ¿no? Sino que es algo que le pasa, ¿no? A todas las personas que emigran, y que es un proceso, ¿no? Que tienes que pasar, que hay que pasar, ¿no? Y que bueno, eso ya solo tranquiliza, ¿no? El poder poner palabras, de ahí la conveniencia, ¿no? De eso, pues de dar a conocer la existencia de este duelo migratorio, ¿no? Para que las personas que emigran vean, ¿no? Pues identifiquen, ¿no? Y digan, bueno, vale, es un proceso, ¿no? Respiro, ¿no? Voy a intentar pasarlo y a por ello, ¿no? Vivirlo también como una oportunidad, ¿no? Vale, sí, es un duelo migratorio, ¿no? Pero también es una oportunidad de construir cosas positivas y venga, ¿no? Ánimo y para adelante, ¿no? Sí que es verdad que yo creo, ¿no? Que todavía existe un desconocimiento alto, ¿no? Y por eso desde el SEI también apostamos mucho por el trabajo comunitario y por el trabajo en red, ¿no? Por intentar trabajar mucho la red, por intentar eso, que los diferentes recursos que atendemos y podemos acompañar a las personas, seamos más conocedoras, ¿no? De la realidad, más sensibles, y desde ahí estas personas sean mejor atendidas. Y bueno, pues por ponerte un ejemplo, sí que de ese trabajo en red en el SEI, que por ejemplo trabajamos muy mano a mano, ¿no? con el infantojuvenil, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, sí que, bueno, pues fruto de ese trabajo, ¿no? De ese trabajo en red, de ese trabajo con la trabajadora social, pues sí que vivimos, ¿no? Pues esa situación de que ya, ¿no? En cuanto ven a estos chicos, chicas, ¿no? Que llegan al infantojuvenil, porque los padres se preocupan, ¿no? De que, pues no sale de la habitación o lo que sea, ya hay una derivación, ¿no? Rápida a la asociación SEI, ¿no? Ya identifican, ¿no? Y sí que, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo claro, ya vemos que esa atención pues ha mejorado, ¿no? O el trabajo en red que se puede hacer con CEAR, ¿no? También, ¿no? El trabajo conjunto que podemos hacer entre recursos, ¿no? Me parece muy importante. Muy bien, muchas gracias. Hostia. Bueno, yo por seguir un poco con lo que comentaba Oskia, os cuento desde el servicio
nosotros tenemos la especificidad que atendemos a un colectivo particular de personas que están dentro de un programa que tiene una gran protección a muchos niveles, ¿no? Entonces, en este sentido, a nivel de recursos externos, hay mucho trabajo en red, ahora os comentaré también un poco, pero las personas con las que nosotros trabajamos es importante resaltar también que tienen más recursos de protección que otras personas que están fuera del programa de solicitantes de protección internacional, ¿no? Y esto permea muchos niveles, pues no solamente lo que puede ser la atención psicosocial, sino a nivel de intervención, vivienda, técnicos de empleo, servicio jurídico. Entonces es un nivel que garantiza a las personas una mayor protección. No es como cuando tú tienes que llegar solo y buscar para ti los recursos de la comunidad, sino que ya dentro del programa está inmerso un trabajo de las compañeras en el que todo esto se pone en marcha y facilita mucho las cosas para las personas. Luego también desde el servicio nos encontramos un poco lo que decía la compañera, ¿no? Lo que comentaba Oskia. Nosotras presentamos el servicio a todas las personas que llegan a través de un primer taller de salud y en este primer taller ponemos encima de la mesa lo que pueden ser diferentes esferas del bienestar que atraviesan transversalmente todo el proceso de duelo migratorio. En ese momento la gente muchas veces se ve reconocida en lo que les está pasando y en lo que está pasando a los demás, porque estos son talleres grupales. Y generalmente sí que hay una normalización del proceso que me está pasando, ¿no? Una despatologización desde ahí, ¿no? Desde el no sé qué me pasa que decía Saris a muchas preguntas que tengo de nunca me había sentido así, estoy enfermando, ¿qué me está pasando? Veo que los compañeros también están compartiendo ese mismo proceso y que obedece a unas circunstancias específicas que estamos atravesando todos, ¿no? El haber salido de nuestra tierra en las circunstancias del uno y el otro y el sufrimiento que esto puede conllevar a muchos niveles. Incluso a ese nivel también hay mayor protección porque el poder hacer esto dentro de un espacio de seguridad y dentro de lo que puede ser tener el servicio de atención psicológica si lo solicitas, pues yo creo que también ayuda mucho, ¿no? Luego a nivel de red, bueno, pues intentamos no solamente hacer mucha sensibilización, no solo a nivel de salud mental, sino en términos generales, y luego también el contactar con diferentes entidades o trabajar con diferentes entidades que sabemos que puede haber un mano a mano con las necesidades de uno o de las de otros, ¿no? Para atención específica en colectivos o ya para temas que implican otra serie de cuestiones como puede ser salud mental o temas de género, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Saris, cuando quieras. Bueno, para responder a tu pregunta, Xavi, diría que si bien hay varios recursos varias instituciones que están haciendo todo un gran esfuerzo, yo creo que un esfuerzo titánico por atender la creciente demanda de servicios de refugio y asilo, sí me parece que muchos migrantes se quedan al margen y en esa medida, al quedarse al margen, porque ya existen de base muchos desconocimientos acerca del tamaño del problema. Lo digo porque estuve en una reunión del gobierno con relación a esta situación de migraciones. Entonces, si hablamos específicamente el asunto del aspecto de la salud mental, pues todavía digamos que sigue estando al ladito para mí, o sea, le falta todavía mucha atención, pero es un asunto que se va, digamos, abordando porque el sistema, o sea, es complejo, es una red y necesita como atender varios asuntos a la vez, ¿no? Entonces, en esa medida hablaría de que hay de muchas maneras todavía desamparo
Y creo también en la importancia, quiero resaltar la importancia de las etiquetas, o sea, que por un lado me parece que son peligrosas, pero por otro lado, el conocer el nombre o ponerle un nombre a lo que me está pasando sin que eso implique una identificación con ello, porque no soy eso, estoy atravesando un estado, no soy eso por lo que atravieso, pues de todas maneras da una liberación. Por el otro aspecto que quisiera mirar es que de todas formas la mente y las emociones son, como todos sabemos, asuntos muy complejos y que muchas veces en mi experiencia con compañeras lo que me traducen es sentirse completamente avasalladas por el sistema, mal atendidas o maltratadas en muchas instituciones, y algunas compañeras que he escuchado con expresiones porque dicen, ay, pero es que esa no hace por ella, no hace más, ¿cómo es que se queda quieta? Y entonces ahí yo creo que también existe de las instituciones incomprensión. No significa que en todos, o si siempre estamos hablando que hay mucho personal cualificado, mucho personal que está dando lo mejor que sí, pero de todas formas es un fenómeno, el fenómeno de la migración es un fenómeno creciente y que de alguna manera yo siento que la atención a ese aspecto está subestimado. A mí, si me permite, Xavi, me venía a la cabeza, ay, no sé si voy a poder hablar, que estoy con un bebé en brazos, espera, me venía a la cabeza un poco los perfiles que tenemos en el SEI, ¿no? Los diferentes perfiles. Un poco en la línea que hablábamos, ¿no? De, vale, sí, migrar, pero bueno, las diferentes características, ¿no? De cómo migramos. Sí que es verdad que en el SEI históricamente damos protagonismo a las familias que están en proceso de reagrupación familiar, ¿no? Porque sí que vemos que están en especial vulnerabilidad, ¿no? Estos chicos y chicas y estas familias, teniendo en cuenta que pasan por un proceso de duelo migratorio y a la vez por un proceso de reencontrarse, ¿no? Familiarmente, como madre e hijo, ¿no? Pues después de años de separación, ¿no? Por ejemplo. O familias que migran juntas, ¿no? Que en este momento se está dando también, ¿no? Pues de países como Venezuela, que vienen, ¿no? El visibilizar que todos esos miembros de esa misma familia están en duelo migratorio, ¿no? Cada uno a su manera, pero visibilizar que todos al mismo tiempo, ¿no? Están viviendo esa situación, ¿no? Ese proceso. Por otra parte, ¿no? Las familias refugiadas, ¿no? que han tenido que emigrar pues, por una situación violenta, ¿no? Pues que eso también, ¿no? Tiene una especificidad pues que está bien ver. Y luego también me venía a la cabeza los menores no acompañados, ¿no? En general chicos, ¿no? Que emigran sin familia, ¿no? Que tienen un viaje, ¿no? Duro, que vienen con un bagaje, ¿no? Con una mochila dura también, y que llegan aquí la importancia de atender bien ese duelo migratorio, de atender bien ese proceso, de acompañar, y la importancia del trabajo en red, ¿no? Y que los recursos que rodean a estos chicos y chicas no seamos más estresores, ¿no? No aumentemos el estrés, ¿no? Que la persona que emigra ya tiene, ¿no? Sin más, quería aportar un poco eso, ¿no? Al hilo de los recursos que rodean, ¿no? De eso, pues de los diferentes perfiles, ¿vale? A mí, si me permitís, me gustaría añadir que escuchando a las compañeras me ha venido un poco a la cabeza que nos encontramos también con, sí que es verdad que la situación va mejorando, pero a veces incluso con una falta de adecuación de los recursos comunitarios, ¿no? Una falta de fortalecimiento de esa red. Por ejemplo, una falta de figuras como los mediadores culturales o las mediadoras culturales que se ha puesto ahora en funcionamiento con el tema del COVID, ¿no?
pero que hasta hace poco era una figura pues inexistente en muchos recursos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las atenciones en salud también se cuenta con un proceso, con un servicio de traducción e interpretación que antes tampoco se tenía. Entonces yo creo que es que como sociedad un paso lento en el sentido de ir fortaleciendo esa red de recursos comunitarios que se necesitan para una acogida de las personas que ayuden, ¿no? a su proceso y a su independencia y a su salud y a su bienestar. Porque sí que es verdad que aunque van apareciendo recursos un poco en forma de diáspora, se necesita todavía mucha más adecuación y mucha más digamos, apertura y conocimiento de estos recursos a lo que puede ser diferentes perfiles de personas migrantes que a veces las subjetividades son enormes. Yo quisiera tomar la palabra con relación a lo que dijo Patricia. Muy importante que hayas tomado el tema de la mediación cultural. Recientemente estuve en una evaluación que está haciendo el gobierno de Navarra a lo que es la mediación intercultural y se hablaba de la naturaleza de lo que significaba la mediación intercultural y cómo desde el lado de las asociaciones e instituciones se estaba enfocando a un perfil que es importante como el de la traducción, pero que no era solamente eso, sino que se estaba, digamos, se estaba subestimando, y utilizo otra vez esa palabra, el poder de la mediación intercultural para la resolución de conflictos. Y frente a ello quisiera traer un caso muy significativo para mí en recientes días posterior al COVID, y es que yo creo que la parte psicoemocional y obviamente de lo que es el duelo migratorio con sus múltiples duelos subyace a la, digamos, a la base de un proceso de arraigo eficiente, ¿no? Y resulta que de pronto, hablando de las redes, ¿no? De las redes comunitarias que mencionaste, que son súper importantes, tengo amigos que acogen migrantes y acogen migrantes con diferentes en situación de que buscan asilo, pero que no se les da la condición y no logran entrar al programa, otro que busca asilo, los acogen en su casa, no saben cómo manejar cada uno su situación emocional y empiezan a suceder conflictos de manera y a manifestarse violencias que son graves, pero que no existe, hombre, de parte de las personas y de las familias de la red, no existe una manera de manejar esas situaciones violentas, ¿no? Entonces, por un lado, creo que si esa red comunitaria se fortalece y además se fortalece con el acompañamiento de mediadores interculturales que puedan, digamos, ayudar a solucionar los conflictos o por lo menos hacer un seguimiento, creo que tendríamos para mi forma de ver y mi experiencia, tendríamos algo que sería como más acorde y más eficiente para la adaptación, para el arraigo de las personas migradas. Y además que fortalecería estas redes de comunidades y de personas voluntarias que quieren acoger personas migradas. Sí, desde luego fundamental esta cuestión de fortalecer los recursos y las redes comunitarias. Antes de continuar, os indico que tenemos el chat abierto en YouTube. A las personas que nos estáis viendo en directo, que sepáis que podéis intervenir con vuestros comentarios y preguntas. Y de hecho tenemos ya un par de comentarios. Bueno, en un caso es un agradecimiento que nos hacen de Espacio Redo, de esta asociación. Nos dan las gracias por organizar el encuentro. Gracias a vosotras, compañeras de Espacio Redo.
Y después Cecilia nos comenta que para ella bueno, pues, lo importante es cómo poner palabras y experiencias al duelo migratorio sin caer en esencialismos, generalizaciones o estigmas. Estamos de acuerdo, yo creo que esto es muy, muy importante. Claro, fortalecer las redes comunitarias, los recursos, pero estamos en septiembre de 2020, este año han pasado muchísimas cosas y bueno, pues este impacto que toda la sociedad ha sufrido en general, en relación a lo que ha pasado desde marzo, desde principios de año prácticamente, y en buena parte del mundo, pero en el Estado español con sus características específicas probablemente, este impacto probablemente ha sido diferente, mayor o de un grado bueno, pues, todavía más elevado en el caso de personas vulnerables en general y en particular de personas que han migrado sobre todo en circunstancias muy, muy adversas. Y me refiero no solamente a, bueno, a los efectos personales del hecho físico del confinamiento, sino a los efectos que ha producido esta situación desde la propia atención sanitaria, ¿no? Que ha sufrido en parte sanitaria o psicosocial, que ha sufrido en parte cierto deterioro, al menos se puede considerar que eso ha ocurrido y en parte puede seguir estando ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera todo esto ha podido impactar en esas estrategias individuales o colectivas de las personas migradas para hacer frente a la ya de por sí dura situación que en muchos casos estaban viviendo, ¿no? Es el año de lo que algunos llaman el año de la pandemia o el año de la crisis que se inicia en 2020. Llamémosle como le queramos llamar, el caso es que se están modificando muchas cosas que tienen que ver bueno, con la atención, pero también con las relaciones humanas y con la posibilidad, tal vez, de construir pues, esas relaciones humanas de calidad que en definitiva son la base de una salud y de una calidad de vida psicoemocional realmente dignas, ¿no? ¿Cómo veis este asunto vosotras? Quien queráis. Bueno, si queréis empiezo yo. Nosotras durante el confinamiento y la situación que ha precedido al confinamiento, las fases y la nueva normalidad, ¿no?, que estamos ahora, sí que hemos visto que ha habido un impacto importante en la salud psicoemocional, más allá de lo que puede ser para el conjunto de la población. Hay características, yo creo que específicas, ¿no?, a las personas con las que nosotras trabajamos. Hemos visto mucha preocupación por la salud y la situación de sus familiares en países de origen, ¿no?, que como hemos ido a tiempos diferentes según los países, pues entonces ha sido una primera adaptación de ellas aquí, luego el impacto de lo que iba sucediendo en sus países o las situaciones en las que se encuentran todavía sus países. Luego también ha habido un impacto a nivel socioeconómico porque tenemos gente que está trabajando en condiciones de precarización muchas veces, que está trabajando en temas de cuidado, que está continuamente expuesta, ¿no? Y todas estas situaciones van saliendo a la luz. Las personas que, por ejemplo, habían logrado conseguir un empleo ya en la última fase del programa, pues ha habido bastantes ERTES, miedo a la pérdida del empleo, que dificultades de acceso al mercado laboral. Esto también implica dificultad de acceso a una vivienda digna, como lo que comentaba al principio, ¿no? Muchas vulnerabilidades que se solapan unas a otras. Por ejemplo, a nivel administrativo, los tiempos de salida del programa cuentan mucho y esto también ha puesto a las personas en una situación de enorme estrés, ¿no? No sé si este tiempo, había preguntas en su día de no sé si este tiempo va a contar, ¿no? ¿Cuándo saldré? Mi tarjeta roja ha caducado, ¿la podré renovar? Bueno, pues mucha dificultad desde ahí, ¿no? Nosotras desde el programa siempre hemos intentado facilitar toda la información posible para dar la mayor estabilidad en todos los idiomas de nuestras usuarias.
y hacer sobre todo durante esta temporada mucho soporte emocional, porque sí que es verdad que se han visibilizado muchas dificultades y cuando ya había una vulnerabilidad extrema anterior, pues sí que hemos visto una cronificación de procesos emocionales que podían estarse dando ahora, pero que se han complicado con la situación actual y con lo que puede venir, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia. No sé si queréis intervenir, Osquía, Zaris, al respecto de estas cuestiones. Sí, bueno, la verdad que, como decía Patricia, sí que desde el SEI ha habido un intento muy grande, ¿no?, de readaptarnos, ¿no?, de reciclarnos para mantener ese apoyo emocional, ¿no? Porque, bueno, sí que un aspecto importante a tener en cuenta es que las personas que emigran en general, ¿no?, expresan una soledad obligada muy, muy grande, ¿no? Y bueno, cuando te toca este confinamiento sin red social, sin red familiar cercana, ¿no?, también, ostras, doblemente o triplemente más duro, ¿no? Quién te apoya, ¿no?, quién te ayuda si necesitas, ¿no?, quién te lleva a casa lo que necesites, ¿no? Entonces, bueno, sí que desde el SEI hemos intentado mantener la conexión, ¿no?, en todo momento con diferentes plataformas para dar ese apoyo emocional. Sí que eso, pues hemos ido llamando, ¿no?, a las familias cada cierto tiempo para ver qué tal estaban, ¿no?, para ver cómo estaban vivenciando esta situación. Y sí que, bueno, pues sí que se ha visto que, pues que ha afectado, ¿no? Ha afectado, pues, al conjunto de la población y a estas personas en concreto, pues, bueno, pues por sus vivencias y por su contexto, ¿no? Sí que vemos, pues que bueno, pues personas que habían dado pasos, ¿no?, hacia la integración, pues han dado pasos atrás, ¿no? Muchos chicos, chicas que ya se animaban pues a salir, ¿no? Pues al final cuando recién llegas el contexto te parece extraño, ¿no? Te parece duro. Y si encima hay una pandemia, ¿no?, donde te puedes contagiar, bueno, pues más duro todavía, ¿no? Y sí que hemos visto que, bueno, pues chavales que ya salían, a pesar de poder salir ya a la calle, ¿no?, pues les ha costado, ¿no?, pues quizás un mes más, ¿no?, el animarse a salir, ¿no? Pues miedo a contagiarse, miedo a, bueno, pues está. Luego sí que vemos, ¿no?, pues la brecha digital que decían, ¿no?, que se decía, ¿no?, pues muchos pues que académicamente les ha costado seguir el ritmo, ¿no? Porque bueno, no todos tenían esa conexión a internet o no todo lo buena que necesitarían para poder seguir el ritmo. Y relacionalmente, pues también, ¿no? Pues si el venir al SEI físicamente era su forma de relacionarse, por ejemplo, ¿no?, pues el perder eso, pues pues bueno, pues ha hecho que den pasos atrás, ¿no?, en su proceso. Sí que en las familias, ¿no?, veíamos pues que estaban mucho más conectadas con el origen, ¿no? También eso en su proceso de adaptación pues no les facilita, ¿no? Si ya siempre tienes una patita, ¿no?, allá, ¿no?, la mitad de tu corazón allá, pues el tener, ¿no?, familiares que les pueden estar pasando algo a nivel salud, pues mucha gente muy conectada con el origen, con la familia, con cómo estarán, ¿no? Y todo el estrés que eso supone, ¿no? Más dificultades económicas y más dificultades en la vivienda, ¿no? Pues bueno, dependiendo también de qué tipo de vivienda tuvieran, si ya vivían en una habitación o si tenían un piso completo, bueno, pues eso dependiendo un poco del contexto de cada familia. El hacer trámites por internet también, ¿no? Decían, pues mucha dificultad para eso. Y bueno, pues tanto eso como personas que eran estables laboralmente, pero que han perdido el trabajo, ¿no?, por esta situación, ha hecho, pues bueno, pues que varias de estas familias hayan tenido que recurrir a servicios sociales, por ejemplo, cosa que igual antes no habían hecho, ¿no? Y que esta situación les ha obligado, ¿no?, a tomar contacto tanto para alguna ayuda económica, pues porque su situación ha empeorado, o para esa ayuda que os digo de los trámites, ¿no?, de tener que matricular vía online en el colegio, ¿no?, o cosas así. Sí que destacamos una cosa, ¿no?, el tema pues de las categorías de los migrantes, ¿no? Pues al final las personas que vienen sin papeles sí que hemos visto pues mucho miedo, ¿no?, a salir a la calle, ¿no? Pues bueno, pues si los demás estábamos encerrados, ellos ya pues con doble pestillo, ¿no?, y cadena, ¿no?,
pues por toda esa sensación de que hay más policía en la calle, ¿no? De me pueden parar, ¿no? Me pueden pedir la documentación y bueno, pues esa vivencia, ¿no? de mayor inseguridad y por lo tanto mayor estrés, ¿no? Y bueno, pues eso. Por ejemplo, estas cositas, ¿no? Sí, mil gracias. Sí, sí, Zari, sí, sí. desde mi perspectiva, uno de los aspectos que más he notado durante el confinamiento y después del confinamiento y los efectos del COVID, pues a nivel negativo ha sido como la eclosión de la violencia, ¿no? Y quiero resaltar sobre todo, digamos, por los grupos en los que yo me muevo, la eclosión de con la violencia de género, ¿no? Eso lo he podido observar con más vehemencia, porque estamos hablando de que si estábamos en una situación de vulnerabilidad donde había que luchar contra viento y marea para reconstituirnos, pues entonces ahora resulta que nos vienen vientos, mareas, tsunamis y terremotos, ¿no? Entonces, las circunstancias en general se han endurecido, lo que dice Osquia, la violencia represiva de la policía en general, pues ha generado también un estrés ya de tipo patológico en muchas el miedo a ser detenidas en la calle cuando caminan, o sea, esa libertad que se había ganado de caminar libremente, pues se ha perdido. Yo, y pues me hacía la pregunta también, cómo yo pertenezco al ámbito de la cultura, soy artista, estaba creando un grupo, tengo un grupo musical y obviamente la cultura es uno de los más damnificados y obviamente me hago la pregunta, llegas a reinventarte y de dónde sacas fuerzas para reinventar lo que no has terminado de reinventar, ¿no? Entonces, obviamente creo que existe en muchas como, no es como un darse por vencido, pero en muchos aspectos sí es como que pesa el doble, ¿no? Como que de dónde saco esas fuerzas para volver a pararme, ¿no? Si estoy invirtiendo una cantidad de energía. Y frente a ello, pues para mí la clave siempre ha sido, y lo que he hecho es, la gran transformación para mí aquí ha sido la red, ¿no? El no sentirme sola, el tocar puertas, el poder conversar con mis medios, aunque aunque acá no tenga el mismo estatus que en Colombia y no me conozca nadie, muchos al principio y de pronto dice, ¿y esta qué? ¿Y con qué viene? Pues al atreverse, pero entiendo que todo el mundo no es como yo, ¿no? Entonces, con relación, y precisamente a eso quisiera saltar un poco a la reflexión que hace Cecilia, porque ella cuando dice cómo ponerle nombre, sí, para mí era a esto del duelo migratorio, sin caer en estigmas, pues me parece importante resaltar el asunto de las etiquetas, donde yo decía que eran necesarias y peligrosas a la vez, pero peligrosas si nos identificamos con ello, porque yo creo que nadie quiere sufrir, ¿no? Sufrir y nadie quiere quedarse en un estado eterno y constante de dolor, en lo que es el duelo. Entonces, para mí es importante que eso que llamamos y que nombramos como duelo migratorio nos dé las señales o los signos para comprender, y el comprender nos da la base para transformar, o sea, transformar el dolor, transformar las circunstancias adversas. Para mí ha sido importantísimo el hacer el ejercicio de la comprensión constante, la comprensión de dónde estoy, la comprensión de mis circunstancias, de que todo eso
que nombramos y los diferentes desarraigos a los que los que he padecido o los que padezco, no son una, aunque puede ser recurrente, como dice, no es un asunto constante y que te oprime, sino que hay posibilidades de transformación. Y el apoyo, y insisto, en el diálogo, en el poder crear redes, es lo que ha hecho la diferencia. Poderme incluir también en mujeres que son como yo, que nos atraviesan las mismas cosas, por ejemplo, la red de mujeres migradas, han hecho una gran diferencia. Muchísimas gracias también, Zaris. Comentabas que sí, que las etiquetas son peligrosas siempre y cuando, bueno, pues, nos quedemos dentro de ellas. Ahora, en este contexto tan complejo que estamos viviendo, podríamos preguntarnos cuáles son las condiciones de posibilidad para que esto no ocurra. En un contexto de dificultad incluso para organizar un evento como este o para las relaciones humanas en general, esas condiciones que posibiliten que una persona pueda verse de otra manera, más allá de la etiqueta del estigma, un estigma que puede ser referido tanto a la migración en sí misma como al de la salud mental, que sabemos que también está atravesada de esta realidad de estigmas, ¿no? Y la cuestión que al menos yo me hago ahora mismo es esta, ¿no? ¿Cómo podemos desde ahora, desde la realidad en la que estamos ahora mismo, en 2020, cómo podemos ayudar a desbloquear esos obstáculos y a reconstruir o a construir, en su caso, esas nuevas condiciones que permitan una articulación diferente de las personas? Porque realmente podemos decir que en 2020 ha habido una reconfiguración relacional en parte de la sociedad a nivel íntimo, a nivel colectivo, a todos los niveles, con todos sus impactos, que es de lo que habéis hablado, pero realmente tenemos que mirar hacia el futuro próximo y el futuro en general, ¿no? Entonces, ¿cómo ponernos en marcha, cómo reactivar, cómo desconfinarnos de alguna manera a ese nivel? A nivel activista, esta mesa pues, tiene que ver también con el activismo, pero también a nivel no solo de la acción, sino del pensamiento, para que esas condiciones permitan esto, ¿no? Que podamos comprendernos, como decía Zaris ahora, para transformarnos, ¿no? ¿Cómo veis esto? Pues es una gran pregunta que creo que, que creo que nos atraviesa muy fuertemente y es bastante arbitrario como dar una respuesta absoluta, por lo tanto la única respuesta que puedo dar a ello es desde mis propios análisis, reflexiones, porque sí es una pregunta que me hago constantemente y frente a eso para mí veo dos claves. Frente a los activismos, la coherencia, ¿no? Frente a los activismos, la coherencia. Yo creo que es claro y es importante saber desde dónde me activo, ¿no? Y que inclusive como activista, todos tenemos activismos distintos y lugares distintos para realizar ese activismo, porque hay algunos activismos que se hacen desde un lugar de privilegio y tener como la conciencia de ello y actuar en consecuencia, creo que nos da pie para generar conexiones más sanas. Y me hago la pregunta por la conexión porque es precisamente eso lo que se ha acentuado con más dolor para toda la sociedad, incluyendo la sociedad nativa, ¿no? La conexión con sí mismo, la conexión social y la conexión también con lo natural. Es como esta pandemia ha acrecentado esas desconexiones que ya por sí un sistema como en el que habitamos
estaba acelerando, y lo que ha hecho la pandemia es como darles como un suero vivificante. Entonces, creo que optar por encontrarnos desde saber que partimos de la diversidad, y eso es un ejercicio de conciencia personal, porque recuerdo en Colombia todo el ejercicio de la paz que hasta ahora ha sido infructuoso, porque a pesar de decisiones personales, la voluntad política no ha sido posible. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer como sociedad desde una voluntad individual, o digo, desde una voluntad personal y una voluntad colectiva, que realmente está alimentada por ese ejercicio de saber dónde estoy y cómo afecto y cómo soy responsable de eso que transmito y de lo que recibo. Parece un ejercicio bastante espiritual, o a veces puede sonar como muy, digamos, sin poco arraigo, pero por ejemplo en mi caso lo hago desde el canto, desde el ejercicio concreto, desde cada vez que me paro en la escena, sé que lo hago como un ejercicio de conciencia y de conexión. Entonces, como también vengo atravesada por mi experiencia de mediadora en Colombia, pues hago de cada cosa que hago pues un ejercicio de eso mismo. De tratar de ser lo más coherente, consciente, ¿no? Y poder conectar con el otro, teniendo en cuenta que que lo que tenemos claro es la facilidad para el conflicto, pero si desde ahí sabemos que vivimos en un mundo donde nos han enseñado que es el yo y todo yo, creo que sabiendo que este yo es bastante vulnerable a todo, y que nos hacemos más fuertes si nos miramos con el otro, si nos encontramos. Yo sigo apostando por esa mirada, ¿no? Sigo apostando por eso, y además porque puedo decir que es lo que me está haciendo el camino más fácil aquí, el conectarme. Gracias de nuevo, Zaris. No sé si Oskia o Patricia queréis comentar algo. Os voy a decir que bueno, ha habido una nueva intervención de Espacio Redo en el chat y bueno, en este caso va dirigida a Zaris. Simplemente, bueno, enhorabuena, dice Zaris, enhorabuena por tu obra y todo nuestro apoyo. Gracias. Y Patricia, Oskia, si queréis comentar al hilo de este tema. Sí, yo apostaría por el concepto de comunidad, ¿no? De pertenencia, ¿no? Me sale también el concepto de pertenencia, ¿no? De hacer el ejercicio, ¿no? De que pertenecemos, ¿no? De que pertenecemos a esta comunidad, de que todas las personas que componemos esta comunidad pertenecemos a ella, ¿no? Un poco en el doble ejercicio, ¿no? De que la comunidad de acogida acoja, ¿no? Acoja y dé lugar, ¿no? A poder pertenecer, y desde el otro lugar, ¿no? De las personas que migran, que se trabajen ese sentimiento de pertenencia, ¿no? O trabajar ese sentimiento de pertenencia, y desde ahí, ¿no? Desde el pertenecer y de que somos comunidad, fluir hacia cosas más positivas, ¿no? El aprovechar esta situación para dar fuerza a esa pertenencia, a ese sentimiento, porque realmente creo que desde ahí, desde esa pertenencia, desde ese sentirse parte de poder contar con el otro, de poder sentirse comunidad, de sentirse persona aquí, de sentirse ciudadano, es donde salen cosas y la gente participa y la gente se incorpora y la gente hace por salir adelante. Y bueno, quiero quedarme con esa parte positiva de todo esto, ¿no? de toda esta pandemia, de quizás saber que se han abierto ventanas, ¿no? Para poder ver
al vecino ver diferentes realidades, ¿no? Con las que compartimos el día a día. Y bueno, quiero pensar que ha servido también para acercarnos a esas realidades, ¿no? Y bueno, desde ahí. Gracias, Oskia. Bueno, yo pensaría que hace falta como un proceso de repensarnos como sociedad desde este lugar, ¿no? Desde los procesos colectivos que ponemos en marcha y desde dónde los ponemos en marcha. Creo que cualquier iniciativa, cualquier intervención comunitaria que vaya en la línea de reducir el aislamiento y la soledad que hemos visto acrecentarse enormemente durante este tiempo de pandemia, creo que siempre va a ayudar, ¿no? Hay una capacidad de respuesta a muchos niveles, pero que ahora mismo no está coordinada y que no influye en esto, ¿no? En la soledad y en el aislamiento que puede sentir una persona que lo ha perdido todo y que su red social hasta ahora se está construyendo aquí, ¿no? Entonces creo que todos los procesos colectivos que vayan dirigidos a acercarnos, a repensarnos como sociedad, a mitigar ese aislamiento que puede sentir una persona que está en este lugar, creo que siempre van a ser positivos. Aparte de la reflexión personal que comentaba Saris, ¿no? De cómo estoy yo aquí ahora y cómo voy haciendo mi proceso personal, necesariamente tiene que existir un otro lugar que te lleve a pertenecer, a conectar, ¿no? Ante estos procesos de desconexión que nos ha obligado la pandemia, pues es volver a reconectar, volver a acercarnos al otro. Fijaros, por ejemplo, a mí me resulta curioso que ahora echamos mucho en falta el tema de que este tipo de encuentros no puedan ser presenciales, pero yo hoy reflexionaba si prefería el presencial con mascarilla o el estar aquí con vosotros y poderos ver la cara a todas, ¿no? Es algo fundamental el recuperar la expresión de una cara completa, ¿no? Fijaros esto para una persona que no conoce a nadie. Entonces, la reflexión de los contextos que nos encontramos y de las soledades y del aislamiento también viene un poco desde ahí, desde dónde conectamos, ¿no? Yo ahora mismo estoy agradecida de ver vuestras caras, vuestras expresiones, vuestras sonrisas, y quizá no me hubiera otorgado lo mismo este encuentro debajo de una mascarilla. Entonces, bueno, pues creo que como sociedad nos repensamos un poco también desde ahí, ¿no? ¿Qué estamos pensando por conexión? Y desde dónde lo valoramos? Pues igual puede haber un encuentro cercano desde otros lugares que hasta ahora nos serán desconocidos y que nos fortalecen mucho y nos alimentan mucho. ¿Puedo decir dos cositas más, Xavi? ¿O ya? Es una mesa abierta. Sí, sí. No, yo digo por el tiempo, no sé, tomando las palabras de Patricia, desde donde pues me surge en este ejercicio me surge la inquietud desde ese ejercicio de paz en Colombia, de conexión para la paz que dolorosamente ha sido pues totalmente truncado durante los episodios. Cuando hay un episodio de conflicto, de guerra, un trauma tan grande, la desconexión es absolutamente brutal y desgarradora. No es simplemente que se parta, sino que ocurre como un gran desgarramiento. Y dentro de ese gran desgarramiento y aislamiento y el no poderme acercar al otro, por lo menos en mi experiencia veía constantemente, observaba la imposibilidad de poder conectar desde solo la reflexión. Es como si la mente y el pensamiento están completamente enquistados de dolor y se hace imposible una reflexión que, digamos, que funcione desde la lógica para el encuentro cotidiano, ¿no? Como lo pensamos ahora, como estamos hablando nosotros y verbalizar lo que sentimos y todo. Y desde ahí, pues, ¿qué tal si nos pensamos también esas construcciones comunitarias,
desde otros lenguajes más sensibles, que ya, ya eso es como está hasta la saciedad hablado, pero que aún yo acá me he encontrado que no está completamente como abordado, como encontrar otras formas para que hable el cuerpo, encontrar otras formas para hablar con las palabras, pero tal vez con los sonidos, encontrar otras formas para decir, ¿no?, lo que sentimos como sociedad. Creo que ahí hay una clave, somos muy emocionales, y para transformar la comprensión creo que también estaría atravesada por el poder utilizar otros lenguajes que no sean la jerarquía de la palabra y el pensamiento lógico. Es esta última que comentas, Zari, es una cuestión realmente apasionante y de hecho, de igual manera que no ha sido buscado, pero seguramente no es casual, que 6 de las 7 personas que participáis hoy en las 2 mesas redondas seáis mujeres, tampoco creo que sea casual que esta cuestión de los nuevos lenguajes, tras ver el perfil de las personas que estáis participando, vais a participar, está presente también de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, en algunos casos no conocíamos mucho acerca de la actividad de las personas participantes y viendo un poquito pues, lo que han hecho, lo que están haciendo, realmente creo que esta cuestión, por ejemplo, por la tarde, en la sesión de la mesa redonda de la tarde, también va a aparecer. Y bueno, Zaris lo ha comentado, Zaris está en ello. Nosotros como Hace Aroa también pensamos que esta cuestión de estos lenguajes, desde el arte, desde otras perspectivas de la cultura, es fundamental. Pero vosotras, Patricia, Osquía, ¿cómo veis esta cuestión? ¿Tenéis en cuenta esta realidad de los nuevos, o no tan nuevos, lenguajes, pero que quizá no haya tanto acercamiento en nuestra sociedad, la sociedad en concreto de Navarra hacia ellas, en relación a esto, ¿no? A cómo empoderarnos, cómo mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, si se quiere utilizar esa palabra, nuestra calidad de vida en definitiva? Que no tenemos igual como sociedad tanta sensibilidad, pero bueno, empiezan a emerger iniciativas personales o no personales, colectivas, que hacen hincapié más en esto, desde los feminismos o desde otros movimientos sociales también. Pero vosotras, en vuestro caso, en vuestras asociaciones, ¿tenéis en cuenta esta cuestión o en vuestro trabajo, quiero decir, o en relación con otras iniciativas con las que estáis en relación? ¿Cómo veis este asunto? Bueno, nosotras te cuento un poco de la experiencia desde donde trabajamos. Yo creo que este tema de los otros lenguajes es fundamental porque cuando estamos hablando de procesos psicoemocionales, a veces hay un lenguaje muy reductivista en el sentido de que estamos hablando de cosas solamente cognitivas, ¿no? Cuando realmente los procesos psicoemocionales atraviesan a la persona de una manera íntegra, ¿no? Estamos hablando con cosas que tienen que ver profundamente en las emociones a nivel cognitivo también, pero sobre todo en el cuerpo. Nuestro cuerpo está atravesado por nuestra historia vital, nuestro cuerpo está atravesado por nuestra historia de migración, por los dolores que sufrimos, por las alegrías que tenemos. Entonces, para nosotras es algo que está presente siempre en todos los procesos que desarrollamos con las personas, porque este principalmente es un lenguaje que no podemos perder de vista, porque si no nos estamos perdiendo la mitad de la riqueza de la persona y la mitad de lo que la persona quiere comunicar, ¿no? Cuando nos reducimos simplemente a esta parte cognitiva, a esta narrativa que evidentemente tiene que estar atravesada solamente por la palabra, nos perdemos la mitad de la información y la mitad de la riqueza de esta persona. Y esto lo puedes ver tanto individualmente como en grupo. Entonces a mí me parece algo fundamental a tener en cuenta, ¿no?
y de hecho todas las iniciativas que tienen que ver con procesos terapéuticos que se aborden desde ahí me parecen sumamente interesantes y sumamente necesarias, porque no todas las personas van a pasar por esta parte cognitiva, ni tampoco lo necesitan, porque hay herramientas desde otro lugar y nos pertenecemos y somos y nos expresamos de múltiples maneras. Muchas gracias, Patricia. Oskia, ¿quieres comentar? Bueno, sí, bueno, estoy muy de acuerdo, ¿no? En el SEI también aprovechamos los medios para la expresión, ¿no? Tanto emocional como de los sentimientos, de los pensamientos, y más teniendo en cuenta que convivimos, ¿no? Con personas con diferentes lenguajes verbales, ¿no? Que la palabra se queda muy corta muchas veces, ¿no? Y toda la importancia de lo no verbal, ¿no? De fijarnos en los gestos, ¿no? Que quizás es un idioma mucho más universal, ¿no? Eso, ¿no? Pues cómo expresamos las emociones también lo vivimos como algo más universal, ¿no? Todas las técnicas, todas las actividades, expresiones, ¿no? Que nos ayuden a conectar con la persona más allá de la palabra, ¿no? Bueno, pues todo sirve, ¿no? Y se utiliza y estamos abiertas, ¿no? Y de hecho forma parte del día a día, ¿no? de la entidad. Muy bien, sí, nos parecía importante subrayar esta cuestión, aunque inicialmente no la teníamos apuntada pero bueno, ya que ha salido y queremos que salga también por la tarde para contrastar con las visiones que puedan tener las compañeras y el compañero que participarán en la sesión de las 5. También hemos comentado a lo largo de esta sesión de la mesa redonda de hoy la violencia de género, la violencia sobre las mujeres. Hemos hablado también de lo que está ocurriendo este año, del incremento posiblemente de violencias sobre las mujeres que, bueno, en muchísimos casos, y no digamos ya en personas migradas, ya venían sufriendo, pero que ahora mismo pues, han podido no solo, bueno, pues, producir un agravamiento en esa situación, sino además quedar todavía pues, más invisibilizadas de lo que eran. Bueno, en los dispositivos institucionales que atienden a las personas ha habido quejas en este sentido. Hay mujeres que quizá pues, no han realizado tantas denuncias por temor. Habéis hablado de ese temor de muchas personas, incluso a salir, un temor mayor que el resto de la población. Pero en el caso específico de las mujeres sí que me interesa conocer un poco cuál es vuestra valoración siempre en este contexto de la salud psicoemocional respecto a la realidad de las múltiples violencias que sufren las mujeres y que, bueno, pues ahora mismo están viviendo, muchas de ellas, muchas mujeres migradas, situaciones todavía más críticas, ¿no? ¿Cómo veis esta cuestión? Bueno, nuestra experiencia viene un poco, como os comentaba antes, de ver cuando una persona está atravesada por múltiples vulnerabilidades, ¿no? Sí que hemos visto que en casos donde había mayor dificultad en este sentido, pues las cosas se han podido cronificar, ¿no? Llegando a situaciones de enorme dificultad, pero tiene mucho que ver, ¿no? con una historia preexistente, ¿no? En el caso que nos atañe a nosotros. Además del tema específico de violencia de género, nosotros dentro del programa tenemos muchas mujeres cabeza de familia solas a cargo de menores. Entonces ahí también, bueno, pues hay una dificultad añadida en todo lo que tiene que ver el estrés acumulativo de estar sola, inmersa en este proceso, al cuidado de los menores, con todas las demandas externas que ha habido hacia los menores escolarizados y todo el estrés que esto puede suponer, que ha llevado también, digamos, a situaciones bastante límite, ¿no?
y es algo que se ve específicamente pues, en que es un común para todas las familias, pero que en el caso de las familias monomarentales pues, se ha visto más. Igualmente está atravesado por la historia vital y la historia de migración de las personas, cuando confluye pues, una madre a cargo de varios menores sin manejo del idioma, sin ninguna red social, pues nos encontramos en situaciones de mayor complejidad, ¿no? En cuanto al tema específico de violencia de género, por las características del programa, sí que podemos ver que hay mayor protección de las mujeres en ese sentido, ¿no? Sobre todo en lo que puede ser una primera fase de acogida, el hecho de tener un técnico de inclusión, la técnica de acogida, muchas personas que están un poco ahí, sí que podemos ver una situación de mayor contención. Luego en la fase de inclusión, pues es un poco diferente, porque también el hecho de estar en una vivienda autónoma ya implica situaciones de mayor vulnerabilidad o de mayor dificultad. Gracias, Patricia. Bueno, en mi caso, lo que he observado es que la violencia que he observado ha estado acompañada de una palabra que me está dando muchas vueltas estos días, que es la impunidad. He visto varios casos que duelen, pero que hacen parte de todavía las carencias del sistema, que digamos, por la congestión de todo lo que significan los trámites de denuncia y donde respondían simplemente eso. No podemos recibir la denuncia, tiene que tener unas categorías más específicas. Entonces ese acoso o ese abuso entraba en un estatuto de impunidad que lo que hace es alimentar aún más la violencia, porque creo que el violento también lo hace porque se siente con el poder de hacerlo, ¿no? Y no hay manera, en ese momento no hay forma de que lo paren, o eso cree. Entonces, otra de las dificultades que he visto es el no reconocer muchas veces el abuso, o no estoy segura de que ha sido un abuso porque la otra persona se entraba en estatutos bastante ambiguos de que si era cultural o no era cultural, o no lo hablo o me quedo callada porque no quiero ser más estigmatizada de lo que ya cargo, ¿no? Entonces, en general, a mí es impresionante cómo, pues yo lo digo pues porque era un prejuicio para mí. Yo creía que al venir acá con una sociedad que supuestamente está más cerca de una lucha feminista y de derechos humanos, pues no me iba a encontrar con situaciones como de que me agarraran en la calle por simplemente de ser, no sé, latina. Pero creo que ese miedo, ¿no? Ese miedo a la diferencia y en general al hecho de que las mujeres estamos en una condición de vulnerabilidad más alta, pues se ha incrementado bajo el efecto de la pandemia. Y creo que habría que reforzar el hecho de la no impunidad, ¿no? Como una estrategia para de alguna manera ir mejorando el aspecto de las violencias cada vez más emergentes. Muchas gracias de nuevo, Zaris. Bueno, yo creo que puede estar unido con el derecho con el sentir el derecho de protestar, ¿no? Que yo creo que va unido también mucho a lo que decía antes, ¿no? De la pertenencia, de ser parte, de poder protestar, de poder denunciar, de creerse tener el derecho, ¿no? de eso, pues de hablar, ¿no? Eso. Pues yo creo que está muy unido a eso, ¿no? Y que desgraciadamente esta situación no
no favorece, ¿no? Ese creerse el derecho, esa seguridad de hablar, de denunciar, de decir, ¿no? Y bueno. De acuerdo. Sí. Sí, es ya, bueno, la 1:45, estamos en directo por YouTube. En este caso vamos a ir finalizando porque llevamos más de hora y media de transmisión, que era un poco el tiempo que teníamos previsto. Y bueno, quería recordar que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. No hemos elegido la fecha de la jornada por esta cuestión en absoluto, pero bueno, quería recordarlo porque, bueno, en concreto el año pasado, en la primera jornada de la hora de la salud mental colectiva, estuvo presente el colectivo Besarcada, que hoy ha emitido pues, un comunicado al respecto para recordar lo que llaman la pandemia del suicidio y la gravedad de la situación que se puede generar a partir de ahora cuando sabemos que, bueno, desde diferentes ámbitos se está alertando del incremento, por ejemplo, de casos de depresión, ansiedad, etcétera, en esta situación todavía de, bueno, pues de alarma o de semi-confinamiento social, por decirlo de alguna manera, en la que estamos y que ya se está prolongando pues durante muchos meses. Y otra cuestión que quería comentar antes de daros la palabra para que digáis cada una de las tres lo que queráis, sobre alguna cuestión que haya salido, sobre lo que no haya salido, es que, bueno, pues como hacia Aroa, y lo comentamos también en la primera jornada del año pasado, nos inquieta otra emergencia que, bueno, este año precisamente ha quedado, digamos, oculta, ¿no? Por la cuestión del coronavirus, del COVID-19, que es la emergencia social, climática, ecológica, que creemos que está muy vinculada con el incremento de movimientos migratorios en condiciones realmente muy extremas en algunos casos, por las consecuencias que tiene. Es el caso, por ejemplo, de determinados conflictos armados, incluso como el de Siria, que tiene un vínculo, ¿no? con lo que estaba pasando, con la sequía que estaba pasando, que a su vez está relacionada desde nuestro punto de vista con esta circunstancia, con esta realidad de la emergencia social, climática y ecológica, y por supuesto está asociada con movimientos migratorios. Esto, tal como podemos valorar la situación presente en el mundo, va a incrementarse las consecuencias de esta emergencia si no las atajamos ya, y hay quien dice que estamos fuera de tiempo, pues las consecuencias pueden ser aún más graves de lo que ya hemos conocido, y va a afectar a esta realidad de las migraciones con todas las consecuencias en la salud de las personas, ¿no? Entonces, sin más, quería recordarlo hoy también, pues porque sobre todo durante este año, que debía haber sido para algunos movimientos sociales, una especie de catapulta, ¿no? Para sensibilizar sobre esta cuestión y sobre su relación con la realidad de las personas migradas, que personas migradas podemos ser en realidad a partir de ahora cualquiera, dada esta situación. Bueno, pues queríamos recordarlo aquí. Y ya sin más, bueno, pues os doy paso a quien queráis para que comentéis lo que tengáis a bien. Mm, Ya os digo, respecto a lo que haya salido o lo que no haya salido, de cara al futuro, o bueno, respecto a la realidad presente, o respecto a lo que se está haciendo desde las instituciones en este ámbito de lo que hemos hablado en esta mesa redonda, de la salud psicoemocional de las personas migradas. Lo que queráis, vuestra es la palabra y cuando queráis. Bueno, yo simplemente agradeceros la oportunidad de esta reflexión compartida, de esta jornada también, que por otra parte creo que tiene una labor muy importante de sensibilización, ¿no? Y de poner el punto de vista en ciertos aspectos desde diferentes ámbitos que son importantes, no solamente para las personas migradas, sino para la reflexión conjunta, para la sociedad. También porque pone un poco en conocimiento, ¿no? Lo que se está haciendo desde diferentes entidades, desde diferentes lugares, y eso también nos enriquece a todos en el conocimiento de los recursos y en el fortalecimiento de las redes, ¿no?
Y bueno, sencillamente daros la enhorabuena y esperar que las jornadas de la tarde vayan muy bien. Estaremos un poco conectados a ello y ya está. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, yo agradecer también la invitación, ha sido un placer. Como decía al principio, el título y el tema me motiva mucho y creo que la conversación ha sido muy enriquecedora y seguiremos atentos a la tarde también, a la mesa y a la charla de Joseba. Y bueno, y me quedo con el concepto de comunidad, ¿no? De salud mental colectiva, ¿no? De todo lo que puedes hacer tú y que podemos hacer cada uno de nosotros por la salud mental del otro, ¿no? Y de nosotros mismos y bueno, cómo entre todos podemos mejorar, ¿no? La salud mental de todos. Y nada, gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias a ti también, hostia, gracias. Bueno, antes de darles las gracias, pues yo me quedo con la palabra que quería reflexionar acerca del asunto de la pertenencia, como dijo Osquía, y agregarle a esa palabra de pertenencia que no es solamente el deseo de pertenecer, esa voluntad personal de pertenecer, sino también esa voluntad colectiva, pero que también para ese ejercicio es necesario el reconocimiento. Creo que se ha dicho, se dice y se volverá a decir hasta que aprendamos que el reconocimiento de una sociedad diversa, de que todos tenemos diferentes maneras de ver el mundo y que juntos podemos hacer una especie de crisol o un caleidoscopio, una mirada en caleidoscopio, pues creo que allí hay una clave para no identificarnos con verdades absolutas que no reconocen la mirada del otro, ¿no? Y desde ahí el ejercicio de comunidad en relación a al mundo y a la reflexión que hiciste, Xavi, de la posibilidad de que todos seamos migrantes, pues, pues la verdad es que estamos, sí, al borde y yo lo siento, ¿no? Como al borde de un filo y frente a ello la misma respuesta, el reconocimiento, la comprensión para transformar. Es un ejercicio que es duro, que a veces siento que se pierde entre tantos actos de violencia y abuso, pero en el que cada una de nosotras tiene una responsabilidad de regar una semillita y con uno mismo y con el entorno en el que está. Y nada, agradecerte por la invitación, agradecer a Shuri, agradecer a todo el colectivo, agradecer a Patricia y a Osquía todo lo compartido, sus sonrisas y bueno, espero poderlas ver en otro contexto y personalmente. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon también y recibieron nuestra forma de ver y nuestra experiencia. Muchas gracias a los tres. Habéis comentado, sí, que Churi estaba aquí presente. Hemos perdido su imagen. ¿Nos oyes, Churi? Creo que no nos oye para que, bueno, su idea era también haber intervenido, habrá tenido algún problema. Sin más, la verdad es que habéis dicho que ha sido muy enriquecedora, yo lo siento así. Esta mesa redonda realmente para mí es de un enorme valor y bueno, pues lo vamos a transmitir también a las personas que van a participar en el resto de actividades y a quienes, por supuesto, tengan oportunidad de ver la grabación que quedará en YouTube. A veces se ha solido decir que si es señal de buena salud, estar bien adaptado a una sociedad enferma, ¿no? Quizá puede decirse que en ese sentido esta sociedad está dejando ahora más que nunca bastante que desear en ese sentido y no está poniendo precisamente
muchas facilidades para esa adaptación activa, que por ejemplo es algo de lo que habla Joseba Txotegi, que intervendrá esta tarde, pero por nuestra parte al menos pues estamos intentando, como Aciaroa y como otros colectivos que estamos interesados en trabajar esta idea de la salud colectiva en general y de la salud mental colectiva en particular, queremos seguir construyendo, participando en ese sentido y construyéndolo, y que quienes intervienen en él de alguna manera se conozcan mutuamente y bueno, pues encuentren esos espacios, esas condiciones de las que hablábamos para, bueno, pues proceder a una arquitectura diferente de una sociedad que realmente permita vidas dignas a todas y a todos los que vivimos aquí, en este caso en Navarra. Sin más, muchísimas gracias de nuevo